Muy buenas noches a todos. Nos encontramos de nuevo en entrevistas especiales en el ciclo de la colección Obra Abierta, donde hemos venido entrevistando a los diferentes autores que conforman esta colección que ya ha comenzado a trascender las fronteras nacionales. Estamos hablando de una colección que acoge en su cuna, por decirlo de alguna manera, a diferentes autores, tanto mujeres como hombres, con un reconocimiento y una trayectoria poética inigualable. En este sentido, las antologías constan de 30 poemas cada una y dan una muestra de toda la obra lírica de cada uno de los poetas. Hoy tenemos al poeta Gabriel Restrepo. Hola Gabriel, muy buenas noches, ¿cómo Hola, estás? Euti. Gusto de oírte y de estar con esta audiencia tan maravillosa. He seguido todos los programas, encantado, feliz de esta celebración poética. Bueno, hemos resuelto al fin algunos inconvenientes, así que invitamos a toda la audiencia a que se sume a esta entrevista que tendremos hoy con el gran Gabriel Restrepo. ¿Quién es Gabriel Restrepo? Y aquí está ya toda la audiencia saludándote, están ya conectados la gran mayoría de tus amigos y conocidos. Entonces sería bueno que saludaras a la audiencia y que de paso pues nos dieras una semblanza de quién es Gabriel Restrepo. Bueno, un saludo muy atento a todos y a todas los escuchas y las escuchas. Digo que he seguido muy atentamente todos los programas de las entrevistas en calidad de aprendiz, repito, Seducis, yo soy un aprendiz fundamentalmente, ahora me experimento ante esta entrevista como un niño que va a recitar su primer poema o a cantar su primera canción en la escuelita primaria. Ustedes saben, el viejo se toca con el niño, es una cuestión, digamos, de aleación de extremos. El niño se vuelve viejo, el viejo se vuelve niño, es una cuestión carnavalesca. Entonces, muy alegre por esta posibilidad de hablar por fin de la poesía, que ha sido como una procesión en silencio, ¿no? Por tantos años. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Aquí ya te están saludando Hernando Guerra, Patricia Suárez, Herbert Proscar desde Cartagena, Nidia Garrido, Pavel Eduardo Rodríguez, Ana Abregú, Jot Pedraza, Nidia te dice hola. Bueno, todos están saludando en este momento. También está Zulma Quiñones desde Puerto Rico, pendientes de la audiencia y escuchando tu saludo. Gabriel Restrepo es sociólogo de la Universidad Nacional, fundador del Departamento de Sociología, trabajó en esta área desde 1965 y es considerado como una de las fichas claves a nivel de la docencia por Colciencias, nada más y nada menos, que su hoja de vida se encuentra entre las hojas de vida privilegiadas de Colciencias, algo que pocos podemos llegar a soñar de tener en ese departamento. Bueno, Pavel Eduardo Rodríguez nos dice en este momento: saludos Seusis, un abrazo y toda la gratitud por este ejercicio de difusión. También un abrazo virtual y virtuoso al maestro, con toda la disquisición que hay y hace falta sobre el término, al maestro Gabriel. También está escuchando Guillermo Palomino, Johnny Vanegas, Maribel Fernández, Juan Sebastián. Bueno, esto está creciendo, como dice siempre el poema, crece la audiencia. Gabriel. Bueno, un saludo grande a Pavel, a él sí le dedico el Día del Maestro, y a mí de nuevo, repito, yo quiero celebrar hoy el Día de la No Maestría y los 365 días de celebrar el Día de la No Maestría, casi como una Alicia en el País de las Maravillas. Uno de los personajes celebra el día de no cumpleaños. Por lo que ya dije, pues soy sabio, porque todo lo que sé, lo que hice es enseñarme mi ignorancia fundamentalmente,
y me fascina la maestría de la no maestría, que es importante para el mundo de hoy, y me encanta el poder del no poder. Entonces, a Pavel sí le dedico esta grado de maestro, lo mismo a Patricia, lo mismo a Hernando, lo mismo a todos y todas los que escuchan en este momento. Un abrazo virtual, como se explica en este momento, y a ti, querido Saucis, mi agradecimiento infinito. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel. Ahora sí vamos a entrar entonces en materia. Y la primera pregunta para un personaje que contiene dentro de su ser tantos y tantos conocimientos, no solamente como conocimientos enciclopédicos, sino conocimientos que han sido rumiados, que han podido ser reflexionados, significados y transformados, pues es un privilegio poder hacerle las siguientes preguntas para poder encontrar luces acerca de ellas. La primera es, Gabriel, ¿cómo ves el oficio del poeta hoy en día? ¿Es necesario para la sociedad hoy en día que existan poetas? Por supuesto, es decir, es que prácticamente la pregunta sobraría, pues para quien esté al tanto, dijéramos, de lo que es el lenguaje, comenzando por ahí. Es decir, basta mencionar a Heidegger, el lenguaje de la casa de Cher, la poesía, por decirlo así, en Santa Santorum de esa casa, poéticamente habita el hombre sobre la tierra, donde decía Helderlin. Bueno, y sin hablar pues de Mallarmé, de variaciones sobre un tema, ese entendimiento del mundo, esa lectura, explicación órfica de la tierra. Entonces, a mí lo que me suena incomprensible es que en las ciencias sociales estén tan ayunas de poesía para comprender los mundos de la vida, para comprender el mismo funcionamiento del sistema social y todos los planos de la cultura. Es fundamental la poesía, porque la poesía nos da otra mirada, es decir, nos hace pasar del plano del simple ver al mirar y al alcanzar visión, y nos habilita para pasar del simple oír a la escuchar y a la escucha profunda. Dos fundamentos de la etnografía para comprender a este pueblo tan variopinto, tan misterioso, tan complejo, con tanta tragedia y tanta comedia. Entonces, caramba, yo me extrañaría de esa pregunta, porque pues, para mí, digamos, el asunto es elemental. ¿Sí? Sin poesía es como vivir sin el aire, sin el agua, sin la tierra, sin los mares, sin las casas, sin las maderas. Sería una completa orfandad, pues, un paso por el desierto, a donde podemos ir justamente si no hay poesía. Más allá del digamos, el aspecto romántico que rodea al poeta dentro de la sociedad como necesario, como ese bate, como ese vaticinador, como ese divulgador de una palabra compasiva ante el mundo o de oxigenación, desde el aspecto sociológico, su función dentro de la cultura en esta época, ¿con qué contribuye? Totalmente. Yo desarrollo una teoría dramática y dramática de las sociedades. Lo dramático se refiere a la creación de tramas, a conseguir una gestión cultural que se entiende a partir del verbo gerire, que es poner en movimiento, y no simplemente como una cálculo de la oferta y la demanda de bienes culturales en esta economía naranja. Por supuesto que eso es necesario, pero hay que ir más allá. La gestión cultural, el grave dramática, implica tratar de religar y de releer a una sociedad traumática, a una sociedad con un tejido social roto, quebrado, una sociedad que cruje por cada una de las costuras que tiene cada uno de los, allí donde se encuentra una latitud con una longitud,
en cualquiera de estos 1.114 municipios de Colombia, 89% de los cuales conforman la Colombia profunda, están en la categoría 6, con la menor población y la menos cantidad de rentas y aparatos institucionales. Es decir, 90% del país, de la Colombia, de cualquier parte, cruje la nación, cruje. Es decir, vivimos en un cementerio que no se ha elevado a Camposanto todavía. Y buena parte de mi poesía ¿Aló? es como transitar por esas tierras espectrales. Ok. Ok. Sí, Gabriel. podría decir más, pero pues, por ahí, por ahora. Vale, tranquilo. Gabriel, desde hace un año más o menos tú vienes realizando a la semana un programa radial por medio de la emisora Guaycapuro Estéreo 105.5 FM, que está localizada en el municipio venezolano de La Victoria, y junto a Pavel Eduardo Rodríguez vienen realizando esta labor de Sapiencias. ¿Qué es Sapiencias? Bueno, Sapiencias es el plano de la sabiduría. Es una filosofía práctica que se refiere a saber común. Uno diría también dentro de estos términos de Quichua, de las comunidades andinas, de Bolivia y de los Aymarán. En Bolivia es el Sumac, Kansai, es el buen vivir, Son lo que llamamos los mundos de la vida, los naceros, que pueden tener grados de violencia, corrupción, mucha falla, mucha pobreza, mucha desigualdad, pero hay una sabiduría popular enorme, extraordinaria, una inventiva, una bonomía, la gente es más buena que el pan. Entonces es el pueblo en el humus, el pueblo en la unidad, digamos, de la tierra de Colombia. Y las sapiencias celebran esa estancia sobre los mundos de la vida, ese mundo de la naturaleza, el mundo del laboreo, de los surcos, y ahí en ese programa traduje los 56 sonetos a Orfeo, cada uno con glosas. 56 son, si tomamos por semana, son más de un año. Es decir, en 2 años, con Pavel Eduardo como gestor cultural, en los términos que he denominado, es decir, un mediador, alguien que es un líder dramático. A mí no me gusta la palabra intelectual, ya les he dicho que no me gusta la palabra sabio, por favor, no me la pongan ni la palabra doctor, ni la palabra maestro, no me gusta la palabra intelectual tampoco, me parece arrogante. Yo hablo de creadores dramáticos, pero se encuentra uno entre los llamados intelectuales y en los no intelectuales, un campesino, un electricista, un conductor, un comerciante, en fin, cualquier persona, la señora de la tienda de la esquina, cualquiera. Aquí uno aprende permanentemente en esos mundos de la vida de esa sapiencia, de llevar la vida, de la paciencia, de la perseverancia, de la esperanza. Es fascinante. ¿Y por qué? Pues los sonetos a Orfeo, porque los sonetos a Orfeo son ese volver a la naturaleza, algo interior, es decir, y ahí deja la visión, va mucho más allá de la visión romántica, de la exaltación lírica de la naturaleza, para apropiarse de tal forma que es como si la naturaleza naciera dentro del poeta, ¿sí? Y hablara y
creciera su raíz ahí, su tallo, y el poeta fuera esa savia, y fuera la clorofila, y fuera el fruto, y fuera la semilla. Entonces es algo extraordinario. Heidegger tuvo una enorme culpa dentro de todo su sesgo facho y nazista, porque para reivindicarse de su pasado, dijéramos, oprobioso, escogió como poeta para hablar de la casa de Sierra Gente. Muy buena elección, pero obvio a Ricky. ¿Por qué obvio a Ricky? Porque Ricky no era alemán, era de Praga. Entonces eso es tremendo, pero además sabiendo que Heidegger saqueó a Ricky en miles de cuestiones, comenzando por el Dasein, el ser ahí. Es que lo que uno encuentra aquí es ese mundo de la existencia, el ser ahí, los seres ahí, ahí junto a los árboles, junto a los papagayos, a las totorras, a los monchales, al río, a los caños, es decir, a toda la naturaleza, la cantidad de aves, el ratoncito que está tratando de meterse y vivir en un cajón de la alcoba, saca un pedazo de plátano grande que es 4 veces más el peso, lo muerde y lo va trasladando hacia el lugar. Las abejas que invaden también el territorio, el comen, y también los sapos que se ahogan en una cisterna. En fin, lo que no se ve en la ciudad es el mundo de la naturaleza, por Dios. Y es el mundo del pueblo. Y yo ahí tengo una elaboración que a partir de Baruch Spinoza habla de Deus sigue natura, Dios, o sea, la naturaleza. Pero con Falborda, a partir de Falborda, uno podría decir, y eso lo he acuñado yo, Deus sigue populus, es decir, Dios, o sea, la naturaleza, Dios, o sea, el pueblo. Yo soy muy espiritual, vivo en el seminario que no tiene seminaristas, es el único monje iconoclasta soy yo, pero como lo que es a tierra, es decir, yo no ando con la camadura en la mano, que pues no me importa que lo hagan. Para mí la deidad es espiritual, es inmanente, es este mundo, es el ágape, es la caridad, Muchas gracias, Gabriel, por esas palabras de ver, pues a través de un programa como Sapiencias, el canal de comunicación que permite acercar a la sociedad ante temas que pueden ser trabajados con un lenguaje eficaz y también muy común, o sea, muy tranquilo, muy sosegado, para profundizar en temas cruciales. En Sapiencia se ha trabajado desde poesía, desde filosofía hasta política. Y en este programa la labor que está realizando el maestro Gabriel Restrepo es sobre todo de ilustrar y de discutir asuntos sociales, tales y como en alguna ocasión lo realizaron el Gran Círculo de Venecia, ese donde estaba el suicida Walter Benjamin, Durkheim, Habermas, y que comenzaron a discutir la sociedad. Pero más allá de eso, también se ha establecido su labor poética realizando una ardua tarea de traducción con los sonetos a Orfeo, acompañados por unas glosas. Y en esa labor él ha ido también construyendo su propia razón poética. Este poema se titula El tótem interior. Hay y habrá más poder en un solo árbol que en 100 reinos. Y para deshacer el velo de malla de las ilusiones, será mejor apartar los ojos de los visos del mundo. Siempre envueltos en nuevos oropeles, arrastran consigo muchedumbres muertas y anuncian con clarines nuevos holocaustos. Un Dios incólume se sostiene dentro de ti, y tú le huyes como a la muerte le huyes, que empero por falsa te deshabita de tu espíritu. ¿Cómo es que un hombre con 16 libros ya escritos se mantiene inédito
y solo hasta que un grupo de amigos nos ponemos en la tarea de empujarlo, de acosarlo, de arrinconarlo para que publique, es que se decide. ¿Cómo es que te mantienes tan apartado? Porque es que todo el mundo me llamaba y me decía, Seusis, ¿cómo es posible que el sabio Gabriel Restrepo sea poeta? Yo no conocía esa faceta de él. Yo lo conociera como sociólogo. Yo no sabía. Esto es para mí es una sorpresa. Pues yo les decía, no, él viene escribiendo desde hace mucho tiempo. ¿Por qué no te habías decidido por publicar teniendo tanto material? Pues, querido Zeus, sí, 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 muy bien, muy bien. Pero bueno, voy a tratar de resumirlo. Pues, bueno, yo gané un concurso de cuento para menores de 30 años en el año 1967, convocado por, por la poeta Carranza y por el jurado Daniel Samper, y el otro jurado, otra jurada era Fanny Trago. Lo gané junto con Álvaro Miranda, fuimos en el primer lugar, pero te cuento que fue tan sólido el espectáculo de ese entonces. Elías Bastonazos entre Oscar Collazos y el padre de María Mercedes Carranza. La política intervino ahí, los envidias, los celos, las vanidades, que te cuento, pues asqueado de eso, y yo voy a trabajar en la reserva, fundamentalmente por una cuestión de obedecer a mi voz interior, y al mismo tiempo, pues, en fin, conseguir la poesía y los diarios. Yo escribo diarios de 1963, son continuos, que eso si me cayeran de un estante me matarían. Y ahí sí que hay poesía, allá prosa, poesía en prosa, en fin, eso es filosofía, en fin, sociología, mundo, nación, familias, análisis, de todo. Se pueden imaginar tus diarios desde 1963, a veces llegan a las 1000 páginas, un espacio pequeño y pasados a digitar. Entonces se fue complicando todo desde el punto de vista de lo laboral, y se me convirtió eso ya en un hábito. Es un hábito, ya ni siquiera los llamo diarios sino nocturnos. Es como a mí, como si era yo, me importa más lo que significan como oración, con respuesta a la voz interior, que por los ecos externos, que además siempre están distorsionados por tantos ruidos, tantas violencias, tantas querellas, tanta plaza de toros, tanta jornada, tanto banderillazo, tanto rollo. Yo odio la violencia, pues en cualquiera de sus formas, violencia física o simbólica. No puedo, dijéramos, estar de las únicas cosas que odio en la vida, porque soy incapaz de odiar. Entonces, no, ya se fue haciendo, digamos, un hábito eso de ser así, simplemente ser así, y seguir siendo así. Tengo una novela en proceso que estoy escribiendo desde hace 20 años. Tú comenzaste, Gabriel, con, digamos, formas muy clásicas, ¿no? Odas, elegías, sonetos, pero hay mucha variación. Si tú miras los poemas, hay mucha variación. Hay oda, elegía, hay versos breves que son, por ejemplo, ahora solo oigo el fragor de mi silencio, por ejemplo. Es un verso que tenía para comentar con algo que tengo que aclararte, porque tú estás diciendo, este señor me robó un poema. Eso es que leí tu poema Ulises, para ver si un poco de burla en relación con si tú me permites
días ese poema. Voy a leerlo para aprovechar esta casualidad. Tu poema dice: poseído por el sueño, el mitológico ata el atlas de su cuerpo mientras pierde la mesura. El canto oclusivo que hace pedazos el azogue de la niebla comienza la pérdida. Las sirenas desgranan en el tímpano espejismos y manías lúbricas. Ulises delira y rompe las amarras. Un usurpador fue el que regresó a Ítaca. Lucis, un abrazo, aplausos. Es un poema extraordinario. Yo lo tenía aquí porque yo te había dicho que un poema mío resonaba a lo tuyo, y era como si hubiera una sincronía de esas que suele haber, ¿no es cierto? En sincronía trabajaba mucho Paul y Jung hacia el año 1951. Son una serie de coincidencias del tiempo y del espacio asombrosas, son, por decirles, unas casualidades casuales o unas causalidades causadas. Sí, es la unión de la necesidad y la rapidez. Leo el poema mío breve, que no está en la antología, pero que es como si te hubiera leído el tuyo, no lo hubiera leído. Dice: paso y peso de los años, aquí el desierto senado de los años, una certidumbre de la gota del rocío. No, por cierto, maná, un poco más oro que los gramos áureos de sapiencia. La constancia de los pasos leves del espíritu aligera la vespertina ornada, y en el recuento de fantasmas el soplo del ángel hizo Dios con tanto. Sirenas que perdieron la prueba ígnea, navegando por las prioras cuerdas que flotaban al mástil, y escuché pálido el bronco rugido de almas vivas muertas desoladas. Bueno, lo que te quiero decir, brevemente, porque esto podría llevar muy lejos, pero luego después por lo que lo mostraré y de pronto lo damos a los escuchas, las escuchas. Y eso me puso a leer a Blanchot, el libro que vendrá, el pasaje de la sirena, me puso a leer a Kafka, el canto de la sirena, donde habla que lo más dramático de la sirena será el silencio. Me puso a leer al bueno, durísimo, pero muy dulzón, del poema de Cavazos, que es objeto de adoración, como si fuera Becker, ves y regresas ahí, que el viaje es y tal, pero me puso a repasar también a Ovidio, que habla de que Dante, después de regresar a su hogar, abrazar a Vendedo, de matar a los 5 dientes, de dejarse de conocer, en fin, abrazar a su padre, así, a los 2, 3, 4 meses, lo volvió a abandonar. Es que muy feo es el arquetipo del abandono, de la climatística, como digo yo. El cuento es que antes lo ponen en el octavo círculo del infierno. Lo que te quiero decir, y a los escuches y a los escuches, es que fíjate cómo es la poesía. Son 2 poemas breves que están resonando el uno al otro sin ningún conocimiento previo. Eso es casi que mediomático, ¿no es cierto? Mediomático. Y al mismo tiempo estamos entretejiendo esa tela de la cultura que va de Homero, según Blanchot, Homero es el que regresa a Ítaca, y eso completaría el tema del poema de Seusis. Y es decir, toda la cultura en cuantas líneas, en 24 líneas. Hay una situación hermosa en esto que comenta Gabriel, y es el tema, claro está, siempre se ha dado en la literatura de las coincidencias temáticas. Sí, está hablando de que hay siempre en la literatura algo que llamamos las coincidencias temáticas. No obstante, grandes personajes de la literatura que antes no tenían la oportunidad de esta aldea globalizada, llegaron a tocar ideas similares y luego darse por enterados
de que habían construido una obra muy similar. Y esto ha ocurrido con Conrad, ha ocurrido con Stevenson, ha ocurrido con Kipling y ha ocurrido también con algunos escritores modernos como Hemingway, que fue el caso de Pío Baroja, y también el caso de Ezra Pound con los autores ingleses, con los autores norteamericanos que empezaron a escribir también cantos. Entonces, acá hay un poema que se llama Solariego. Y miren la resonancia que tiene en tan solo 2 versos, uniéndolo pues a lo que Gabriel de alguna manera me reconoce y me siento muy, muy, pero muy honrado. Solariego. Ahora solo escucho el fragor de mi silencio. 2 versos. Ese es el poema. Lo vuelvo a leer. Solariego. Ahora solo escucho el fragor de mi silencio. Y ahí ya está Rimbaud, ya está ese último verso del Cementerio Marino, donde nos dice: rompe mi quilla, quiero ir hacia el fondo. Ese fragor es una palabra naval, ese fragor es una palabra sobre todo oceánica. Y el ponerla en ese contexto ya nos hace ver la envergadura completa de ese barco que es el personaje poético que dice que va como un barco solo por el mundo y que ya no desea escuchar más de nadie, sino solamente escucharse a sí mismo. Aplausos seduces porque ese también es el golpe de Davos. Si se mira bien, ese es el golpe de Davos. La tremenda tempestad y el barco de ahora estribor estremeciéndose, y el poeta allí luce con el determinismo y el indeterminismo, y finalmente apuesta por la herencia de la poesía, con esa afirmación que había hecho en varios años sobre un tema del azar vencido palabra por palabra. Y es que voy a aprovechar esta cuestión para mostrarle. Tú me habías preguntado por qué, dónde me nació la vocación por la poesía. Pues fundamentalmente es de mi abuelo. Mi abuelo fue un poeta de la Gruta Simbólica, Francisco Restrepo Gómez, de 1884 a 1924. Era un poema dijéramos, de verso fácil, buen lector, era muy buen lector, pero obviamente no se lo puedo comparar ni con Silva ni con... pero es poema pasable que a mí me ha dolido mucho que en la cátedra ni siquiera trató de cuando era muy celebrado y aparece en todos los libros de reseñas de la Gruta Simbólica. ¿Por qué? Porque es un poeta maldito, y eso vale la pena. Es tan maldito como Candelario Beso, como Epifanio Mejía, como Gómez Hattin, como el mismo Silva. No se ha estudiado, no se ha examinado muy bien eso. Y a mí me interesa mucho por ese dolor tan infinito. Él murió de morfina, reventado cerca del Cartucho. Él pasaba en la Plaza de los Mártires, porque ahí conseguía, cambiando su libro de Berlín francés, estudiantes de medicina, por una dosis de morfina. ¿Por qué? Porque por no sabía lo que es el dolor. Su esposa había muerto, la madre de mi padre, y muy pernicioso. Fijemos, epidemias que son la recurrencia de la pandemia. Había muerto de pobreza, y él también es pobre, porque es un rasgo muy importante. Él había renunciado a seguir la carrera de banquero. Su tío, Anselmo Restrepo, fundó el Banco de Bogotá, del cual hoy es dueño Carlos Sarmiento Angulo, en 1870, y el abuelo renunció a eso por honrar su nombre como Francisco, como el Francisco de Asís. Era muy del temple de Francisco de Asís. Yo leo el libro de la pobreza y la muerte del rey y me estremezco al ver a mi abuelo ahí. Entonces, eso para mí fue un misterio, porque mi padre fue recogido, como había roto con toda la familia de la esposa y con 6 hijos, pues esos hijos quedaron dispersos por la ciudad. Mi padre fue recogido por la vida por encomienda de mi abuelo,
también unas morocotas por una costurera viuda pobre del Oriente y Cundinamarca. Digo que bueno, entonces pasó lo siguiente, que es muy típico de América Latina, y yo lo viví, digamos, como un drama, un misterio familiar. Lo virtual se vuelve real y lo real se vuelve ficticio. Para él, sus padres reales fueron ficticios, no los conocía su padre y su madre. En cambio, su madre, porque era viuda, virtual, se hizo real. Entonces, es un trastorno que dijimos de las estructuras mentales, pero es tremendo, es tremendo. Y por eso no se puede comprender sin poesía. No se puede comprender sino con física cuántica. No se puede comprender incluso sin el animismo. No se puede comprender sin recurso a los míticos. Es decir, no se puede comprender sin la poesía profunda, sin lo que yo llamo poiesis simbólica en clave de Dichtung, que el Dichtung es espeso en alemán, es denso, denso. Entonces, ¿cuál es la densidad de la poesía? La densidad de la poesía para hacer el Dichtung es que se termina de animismo, de magia, de mitología, de espiritualidad, de filosofía y de sapiencia. Entonces, yo viví el duelo de mi padre durante su vida. Hay dos poemas ahí que son dedicados al padre. Incluso hay un poema que he escrito con el padre, que te lo voy a decir, que se decía ahora, ya mismo, porque pues... Claro, Gabriel, que podríamos... Mucho aliento en que tú hubieras entrevistado a tu padre. Entonces, esto se llama Hipnosis número 2. Y donde tú digas que si quiero que se quede aquí hasta que yo vuelva. Gabriel, ¿cuáles serían los consejos, los tips, las advertencias que le darías a los jóvenes que se encuentren en algún momento de su vida seducidos por la poesía? Pues fundamentalmente escuchar la voz interior, es decir, seguirse sí mismos hasta el fondo, hacerle caso a sus dos maestros que cada cual tiene, muy dentro de sí, que es el maestro interior del dolor y el maestro y la maestra del amor. El dolor nos talla, nos cincela, nos vuelve libres, nos quita peso, masa, imposibilidad. ¿Y para qué? Para que en ese vacío, en esa realidad, entonces, fundamentalmente, cada cual tiene una melodía de inteligencia, ¿no? Cada cual tiene un diccionario de una angustasílaba, de unos fonemas significados. Cada cual tiene un color, una luz, una magdalena, qué sé yo, que constituye su secreto más profundo. Es importante, Gabriel, es importante leer los clásicos, leer las técnicas, leer las teorías. No, pues hay que leer cuanto sea posible de lo divino y de lo humano, pero para mí totalmente es esa labor de lo que hoy día como llamaría como parnesia, como hablar verdad, pero de la verdad, de la vida profunda de cada cual. Porque pues con los autores uno imita, es decir, que bueno, que Homero, que Chesco, que era Morena, a Novalis, a los himnos de la noción de Traduco, los himnos de la paz de Herbert, y todo eso está traducido de Arturo Duy, de Brecht, todo eso está ahí. Yo no puedo hacer una mímesis de la Silva y interpretación nocturna, que es el mímesis, eso es enriquecimiento personal. Pero hay
era partido de un hilo conductor, de un hilo de Ariadna, que dice que es el que cada cual tiene que descubrir, no por sesiones de psicoanálisis, además simultánea gastar. ¿Cómo, Gabriel, cómo ves, apliquemos el termómetro a la poesía nacional? ¿Cómo la ves actualmente? ¿Goza de buena salud? La poesía, yo creo que sí, estoy sorprendido. Es decir, y pues hay como programa, hay como otros 10 o 15 o algo así, y editoriales aquí y allá, y que el externado, y que la central, y que la nacional, que viene de poesía. No, es decir, ahí eso no. Uno es un pequeño granito de oro, digo de oro, de arena, que de oro, no de oro. Un granito de arena en esa multitud inmensa. Tampoco como lo que escribí en Burla en el poema de la lucha simbólica. Y pronto fue demasiado tarde para algunos, porque con tanta corrupción, con tanto debilitamiento del papel moneda, el país se había desgastado de poetas. Lo digo en Burla, obviamente, lo digo como poeta, pero un poco también en la mente la luz que no quería a los poetas. Entonces, hay una proliferación de poetas, hay una crisis de sentido. La crisis de sentido no es solamente en Colombia, del mundo. Es que dentro de cada lobo que aúlla, hay una paloma. Qué bonito eso que acabas de decir. Por cada lobo que aúlla, pues Colombia tiene que construir y darles espacio a esos lobos que aúllan. En tu poesía y en la selección que realizamos para Obra Abierta, tenemos poemas desde históricos, como el de 1844, semblanzas como la que se le hace a Morada al Sur, de Aurelio Arturo, poemas muy cortos, como el que leí, de 2 versos nada más, poemas mínimos, poemas demasiado largos y versiculares, casi prosa poética, como el de Terza Sapiencias, pero también hay una insistencia hacia un personaje poético que es Isis, sobre todo los cantos y los himnos. Cuéntanos un poco de Isis. ¿Quién es ese personaje poético que está tan presente en tu obra poética? No, es que eso pues, naturalmente tiene todas unas claves gráficas. Por ejemplo, aparece un hermano en el poema de Puerto Colombia, que un hermano que finalmente termina diciendo, pues, si le pregunta el poeta, hermano, ¿a dónde está? Dice, yo pertenezco al circo y me voy ambulante. Es un hermano más de un año que estuvo afectado por lo que llamaban un retardo mental, como decían vulgarmente, y a mí me tocaba pues dolerme por eso del bobo. Entonces resulta que yo desde el primer año fui obligado de protestar naturalmente, pero a hacerme cargo de mi hermano. Durante 12 años, hasta los 12 años, hasta que me fui al seminario, yo velé por él permanentemente ahí, como una mancorna, como un gemelo, como un alero. Está ahí, y si se la orquesta que tengo, que ahora tiene 31 años. Entonces los cantos se los compuse cuando sabía que iba a llegar a una mujer. Esa mujer era Isis. ¿Por qué? Porque yo estaba en ese momento, como casi siempre he estado hace 5 años, solamente hasta hace 5 años, estaba roto. Yo viví roto toda la vida. Yo morí ya una vez
Extremadura, y ese fue más escrito en 1992 en octubre, y mi libro nació en noviembre de 1998, 6 años antes de que naciera. La voz interior es la que les digo a los muchachos, a los jóvenes, que escuchen atentamente. No les digo que esa sea la voz de respeto. No es la voz del destino. La que me entró, cuida del niño que te llegará en la boca será que la puerta será la señal. Ahí de la ciudad, la máscara, y comenzará tu ascenso a la escala de Jacob, que es el sistema recurrente dentro de mí, la búsqueda de la aurora, el paso de la noche, a la aurora, a la luz. Eso pues tiene ya completamente establecido ahora la filosofía tiene Gabriel, habla un poco más fuerte, es que a veces se pierde completamente tu voz. Sí, bueno, entonces eso es. Por eso precisamente le di al poemario son, eso se recoge el poema de 12 libros, y ninguno de ellos, salvo uno, los fragmentos capitales, es publicado en Viernes de Poesía en la Universidad Nacional. El resto no, el resto ahí ya han estado. Entonces recoge esos poemas de los 12 libros en orden cronológico, porque ese orden cronológico me importa muchísimo, precisamente porque llevo los diarios y porque pues ya a esas alturas de la vida, y más con ese riesgo del COVID-19, es decir, uno está recogiendo los pasos, está marchando como marcha el gato de Alejo Campos, que se lo recomiendo muchísimo. Viaje a la semilla, el viaje del viejo a encontrar al niño, de una nada a otra nada, y se va a hacer algo. Entonces, uno va como Tomás de Quincy, a quien saqueó Freud de una forma vulgar. Gabriel. Por el concepto de palimpsesto. Gabriel, ¿me escuchas? Perdón. Me escuchas, sí. Mira, aquí está, desde diferentes partes te están saludando. Hernando dice, así como dice Paz, la poesía es revelación. También dice la poesía revelada y revelada en Gabriel Restrepo. Desde México nos dicen, este extracto, el que leímos de sentirse como un barco en el océano, dice, este extracto es propicio para estos momentos. Quisiera pues vivir y morir en cuarentena, ardido en fiebres, o abrazar el oficio del monje que va del siglo y se arrebata en mística expansión. Otros dicen que genial el programa. Además, Hernando cita también a Mallarmé cuando hablábamos de las coincidencias poéticas. Gabriel, alguna vez dijiste que el abuelo fue el verdadero fundador del cartucho. Herbert dice, lástima que el sonido no les haya brindado una buena compañía. Zulma dice, cierto, hay dificultad para escuchar al maestro y ha dicho tantas cosas interesantes, pero hay demasiada interferencia. Tal vez si baja el volumen de su teléfono mejora. Bueno, hemos intentado todo lo posible, le comentamos a la audiencia, en estos momentos hemos intentado todo. Esperamos pues que hasta donde esto ya digamos que se sale de nuestras manos, pero escucharlo ha sido una cosa de locos para todos los que hemos... A Hernando, un gran abrazo y gracias por recitar esos versos, porque es una parábola de la vida que vuelva a un seminario, ya de viejo. Claro. Bueno, Gabriel. Fíjate cómo es la poesía ahí de previsora, ¿no? De visionaria. Sí. A la misma vida. Sí. Carolina Cárdenas también nos dice que tu voz no se escucha bien, pero bueno, como les comento, mi querida audiencia, esto sí fue se nos salió de las manos, lo intentamos de todas las maneras posibles. No pueden decir que no hicimos todo el esfuerzo, porque hicimos llamada, hicimos WhatsApp, hicimos computador, hicimos todo lo que se pudo, pero Gabriel Restrepo está en una zona de muy difícil acceso, ¿ves? Yo también hasta mi voz está presentando interferencia. Antes tuvimos energía eléctrica, ese era mi temor, que Dios
Imagínate, gracias a Dios pudimos contar con la energía eléctrica para poder de alguna manera contar con esta entrevista. Entonces, yo creo que de todas maneras es un privilegio que lo poco que ustedes han escuchado o lo mucho que han podido reflexionar desde las palabras de Gabriel, pues se encuentran ante un momento histórico de que no hubiese sido posible de otra manera. Vamos, me gustaría que la audiencia, Gabriel, pudiese escuchar en viva voz un poema tuyo, si lo tienes ahí a la mano. Dime cuál. El que quieras. Ah, ya. Bueno, hay uno que se lo dedico a tu padre, que es como un, aquí lo tengo ya, porque a tu padre le oí un poema sobre el chamán y que me gustó muchísimo. Ah, el chamán, lo estaba mirando. Tú también tienes un poema que se llama El chamán. Es el oficio del chamán, es como otra resonancia, como la que tuvimos con el poema de Ulises. Esta resonancia ya es con tu padre, que me gustó muchísimo la entrevista que le hiciste a él y la sorpresa que nos diste al decir que era tu padre, Dios mío. Bueno, entonces dice así: librado de la cintura estrecha de los montes circundantes, el ancho y feraz valle prodiga tierras hondas de limo, donde las gráciles cañas prietas, beneficiar de sol y de agua, laboran el orgánico taller de las dulzuras. Me fascina el tenue incienso de los cañaduzales, cuando el calmo río reverbera en las orillas y el viento como soplo de espíritu arrulla el fluir del agua mansa y eleva la montaña donde reside el alma, un aroma de flores y de frutos cuya nota dominante entona el sazonado chontaduro. Otrora, antaño, yo fui jaguar veloz entre las hierbas tiernas a casa de la venadilla que yo fui acesante entre mis fauces, y fui el cóndor y su presa, la serpiente agonizante entre sus garras. Empero, nada me pesa de no ser ya ninguno, nadie, nada. Ha bajado en el resto del despojo, el montículo otrora asiento de los dioses, de los cuales fuera medianero. Pues vencido en 1000 muertes, el destino a fuerza de martillo me ha fraguado a medida de universo. Qué belleza de poema. Un chamán que se vuelve ubicuo, un chamán que se convierte en Proteo, gracias al fulgurante poder de la naturaleza. Jaguar, venado, hierba, serpiente, águila y finalmente universo. Por favor, léelo de nuevo porque es que a esto es que deberíamos llegar todos los poetas. Bueno, este libro es un libro que se llama Habla de oración. Habla de oración. ¿Cómo? Habla de oración. Fue producto de un viaje por todo el país, proyecto con la SAP. Y entonces hay poemas en varias partes del país. Y este fue hecho, usted lo van a decir, bajando de Armenia al valle. Y lo notan ustedes por la caña y por el azúcar. Nos piden que aumentes tu voz, que aumente la fuerza de tu voz. Bueno, dice así: librado de la cintura estrecha de los montes circundantes, el ancho y feraz valle prodiga tierras hondas de limo, donde las gráciles cañas prietas, beneficiadas de sol y de agua, laboran el orgánico taller de las dulzuras. Me fascina el tenue incienso de los cañaduzales, cuando el calmo río reverbera en las orillas y el viento como soplo de espíritu arrulla el fluir del agua mansa y eleva a la montaña donde reside el alma un aroma de flores y de frutos cuya nota dominante entona el sazonado chontaduro. Otrora, antaño, yo fui jaguar veloz entre las hierbas tiernas a casa de la venadilla que yo fui
agonizante entre mis fauces. Fui el cóndor y su presa, la serpiente agonizante entre sus garras. Pero nada me pesa de no ser ya ninguno, nadie, nada. Ha bajado en el resto del despojo, el montículo otrora asiento de los dioses, los cuales fuera medianero, pues vencido en mis muertes, el destino, a fuerza de martillo, me ha fraguado a medida del universo. Eso es lo que yo creo que pasa con las comunidades indígenas. Han sido probadas en el vientre del martillo por medio milenio y han resistido y ahí están. Es lo que tiene este bendito país. Ellas tienen la potencia de ser universales. Si es que hubiera una poética en la política, que es otro problema. Si hubiera un cambio en la retórica, una dicción, digamos, que haga humillar y llamar a la nación por parte de Sinarmante, que es el Estado. En fin, pero yo no me quiero meter en la política porque eso, como para recoger los pasos que dio Seusis, a mí me interesa el poder del no poder, de no poder. Yo he podido, yo ya le hablé al país, me llaman como negro, por los discursos fantasmas durante 4 años. El presidente fue como una especie de títere mío, hablaba lo que yo decía, porque yo podía también poner ahí mi voz, no era simplemente un copietas de un sirviente. Y lo hice fue porque yo podía hablar ahí de paz y de democracia. Entonces, ya pues no me interesa, yo fui 4º vicepresidente de la Junta Ejecutiva de UNICEF, me interesa el poder del no poder, en un país que tiene el vicio de la política, que lo estrangula y lo asfixia y que permea todo de un tóxico mefítico. Me parece importante, es lo mismo que ahí donde hay tantos togados, tantos doctores con falsos títulos, tantos magísteres y tantas cosas, me interesa la maestría de la no maestría, es decir, domar a Ramos. Y domar a Ramos, domarme a mí mismo. Yo he pasado por los infiernos, tengo reservado para años escrita el contar esa sombra. Aquí está una lucecita, una vela, apenas, pero esa vela resplandece porque hay una inmensa sombra. Y yo quiero ser también fiel a mi sombra, fiel a mi daimon, y narrar eso, que ese daimon que ha pasado por 1000 muertes, hable, que para eso me devolvieron de la heteroautoscopia, que es la heteroautoscopia es el alma sale y observa el cadáver desde arriba. Yo ya salí una vez, me vi desde arriba velado entre 4 siglos por mis hermanos en un tosco cajón de madera. Hay un soneto que nos está pidiendo Pavel Eduardo Rodríguez. Dice que si pudieses leernos el soneto número 12 de Himnos y Cantos a Isis. Bueno, voy a mirar aquí a ver. 12. ¿Quién es el que lo dice? Pavel. Pavel, ya. Saluda a Pavel. Caramba. Saluda a Pavel, querido. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Bueno, es que, Pavel tiene mucho musicalizado. Es que si tuvimos problemas de audio, imagínense cómo hubiera sido poner un audio con la música de Pavel y con mi canto, es imposible, ¿no? Eso se hubiera perdido. Entonces, Pavel creó varias músicas para estos sonetos. Y ahí les tenemos registrados para cuando se pueda tener un medio técnico para poder mejorar, dijéramos, el audio. Entonces aquí está, Cantos a Isis, 12 sigue. O sea, para hablar de descenso de los infiernos, este poema lo resume, ¿no? Nosotros casi estamos siendo infierno, ¿recuerdas? Escanciada alba teñida por el carmín de los deseos, ávida sin vida, sin unida por gobierno ajeno. Era el propio sol invierno,
vibrando el gozo de la partida, una noche en la noche consumida por padre Lucifer y su yerno, tu consorte, y por séquito de guiones, espanto de sí contra tu propio espanto, has vuelto al fin fantasma de otro mismo, tú, yo mismo, una máscara en prisiones, si acaso un lejano oído oyera el canto, oído en el descenso del oído. Fíjense, aquí ya se perdió el diálogo de los sónicos, porque yo no los había oído, sabía el tema de la, por supuesto, pero o sea, o el canto oído en el descenso del abismo es el Odiseo si se deja seducir por las sirenas. En fin, gracias a querido padre, ese infierno y esa figura de la consorte es mi propia ánima, por eso la novela es mi propia ánima en pena. Y esto tiene que ver con un asunto que apenas puedo mencionar un poquitico, porque va a estar en la novela, es que mi madre sea que fuera una mujer, no es un tema pues universal, y eso le pasó a Ricky, pero a Ricky lo vistieron de niña, pero sin él. A mí no, pero en el me tocó al deseo, y no solamente el deseo, porque a Ricky lo vistieron como princesita. A mí me obligaron a que mi cuerpo fuera como el ataúd donde se velaba a una que nunca tuvo un duelo, porque el dolor había sido tan tremendo que eso fue un secreto en la familia, y yo fui ese secreto a voces de ser un alma en pena. Pero esa novela se llama Ánima Escrita, ¿qué quiere decir escrita? La que sale de la cripta. Estamos y escrita también, escrita, el alma escrita. Gabriel. Y la escribe, no la escribió, la escribe un tal abecedario alfa. La escribe un personaje, el alfabeto. Bueno, estamos hablando de una oveja negra que a través de su poesía y de su estudio y de sus andanzas nos ha legado toda una obra. Patricia nos dice, el orgánico taller de las texturas, bello tejido de imágenes es todo el poema, unidad de elementos que va al fondo, no se queda en la superficie, ahí está la poesía. Matilde Valderas desde México nos escribe, gracias por la invitación, Seusis desde México. Pavel nos escribe, varios los musicalizamos en el 2018. Luz Mari Giraldo también se encuentra en este momento sintonizada y escuchándonos, y muchísimas personas de diferentes partes del mundo. Ya estamos. Y a todos, un abrazo enorme, un afecto inmenso. Maestros y maestras son ustedes. Ya estamos llegando al final de nuestro programa. Llevamos ya 1 hora y 6 minutos conversando con el maestro Gabriel Restrepo. Y no me gustaría irme sin antes hacerle la pregunta reina, la pregunta de reinado de belleza. Y es la siguiente. ¿Salva o no salva la poesía, mi querido Gabriel? La poesía no salvó a mi abuelo, el poeta de la gruta simbólica. Desafortunadamente, por la sensibilidad poética, se consumó como poeta maldito por reventado de la morfina, y eso está relatado en Casa de la Ciudad, porque una de las hijas ya que era mayorcita era la amante o la compañera de Osorio Lizarazo, esa novela de 1930, mi abuelo. Poeta murió en 1924, entonces a mi abuelo no lo salvó, a mí sí me ha salvado totalmente. Totalmente, quiere decir, yo no hubiera podido sobrevivir. Sin la poesía. Literalmente no hubiera podido subsistir. Pero tanto por los diarios sí hay una frase del Bhagavad Gita que a mí me ha servido de brújula el camino así atravesar ese océano de las pasiones. Si lo haces en la barca del conocimiento saldrás indemne. Y esa barca del conocimiento profundo, tal como indicaba en el Consejo de los Hombres,
es la poesía como conocimiento de sí mismo y del mundo. Digo conocimiento en otro plano distinto al conocimiento científico, pero es que el conocimiento científico no puede arrogarse la pretensión de ser el conocimiento, precisamente por eso estamos tan mal en el mundo, no por no moverse en esa pluralidad de formas de conocer y de aprender el mundo. Bueno, en fin, mi querida audiencia. Pero sí, no creo que digamos esperar ni a un filósofo rey, ni a un rey poeta. No, pero sí que la poesía dijéramos, rompa esa monotonía de la voz pública, permee con su sensibilidad la acción social y la acción económica. Todo eso para, dijéramos, un país más hermano, más humano, en fin, bueno. Muchas gracias, Gabriel. No me gustaría irme sin poder también leer un fragmento de este maravilloso poema que se llama Tersas Sapiencias. No lo voy a leer todo, solamente voy a leer la primera página. Es muy largo, los invito para que se acerquen a la antología En Otro Exilio, publicada bajo el sello de Sechat en la colección Obra Abierta. Tersas Sapiencias. En la espesura del bosque te he esperado, hijo, para desnudar tu alma de las alhajas del mundo. Ahí estás aterido como ave que perdiera el nido cuando fugara al descampado exiliado de toda residencia. Escucha en honda medianoche la canción de la tierra entre los versos de los grillos, y bajo la lluvia escruta el croar barítono de batracios que claman por esposas para perpetuar en los helajes del humus los esponsales del agua. Y entre el arrullo del viento ausculta el ulular de búhos y el crepitar de chicharras. Atiende al sosegado diálogo de la comunidad de los muertos cuando musitan quedo a los dormidos despiertos murmullos de sapiencias. Ya en la suma de la noche la alborada esclareció y en las hojas caídas el limo se adoba para nuevas escrituras. Cada libro prensado de los troncos remite a la vasta enciclopedia de incesante recreación, al repaso de uno a otro de los capítulos sellados en los anillos de los troncos, asciendes hasta las copas y los fritos como savia, y desciendes al rizoma como la clorofila, trueque de mineral licuado y luz solar, suma del espíritu que reverdece a la flora y anima a la fauna. Es pues este un fragmento inicial de Tersas Sapiencias, donde él hace un recorrido del hombre a través de lo que es el conocimiento, pero no el conocimiento solamente desde el mundo del saber, como lo dijera Hans Albert, ese gran discípulo de Karl Raimund Popper, sino también desde el otro mundo del saber, que es el saber emocional, el saber que genera ese religare, en el sentido de Heidegger, de reunión con el otro o con el universo, y ese relegare, que es la reunión en comunión con el todo. Hoy hicimos un religare y un relegare, solo con uno de los más grandes poetas de Colombia, Gabriel Restrepo. Gabriel, te dejo para que te despidas de la audiencia. Pues caramba, cada laberinto de los oídos de cada uno de ustedes tiene, por decirlo así, un hilo de Ariana que me ha llegado al corazón. ¿Aló? Perdón.
Tranquilo. Tranquilo. Internet, y no es el llanto, el llanto previo a la sonrisa de la vida. Es decir, es que esto es como un masaje a mi corazón cuarteado. La paciencia, la benevolencia, la escucha, la atención, tu amabilidad, Génesis. No sabes qué don que dan ustedes con la escucha y Génesis con esta obra del sorcido de la cultura. Entonces, recibo esto como un don, ágape, benevolencia, suavidad, cariño, afecto. Mil gracias a cada uno y a cada uno. Y a ti, querido Génesis, con tu compañera, esposa. Bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gabriel. Esto fue Entrevistas Especiales bajo el ciclo de colección Obra Abierta. Hoy, en otro exilio, con Gabriel Restrepo, uno de los poetas y sociólogos más grandes de Colombia.